Si usted me acompaña a Génesis capítulo 1, verso del 11 al 12. Y después iríamos a Génesis capítulo 1, 29. Génesis capítulo 1, 11 y 12. Y después Génesis capítulo 1, verso 29. Dice: después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla. Diga conmigo: semilla. Dice: árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Dice: y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Verso 29. Y dijo Dios: he aquí os es dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla, os será para comer. Aquí vemos lo que Dios estipuló para que el mundo pudiera crecer de una forma natural. Sin semilla no hay árbol, y si hay árbol no hay fruto. Y el fruto era necesario para el crecimiento, para que la tierra pudiera ser llena, pudiéramos comer, pudiera reproducirnos y pudiéramos crecer de una forma natural para poder expandirnos en toda la tierra. Eso fue lo que Dios estipuló para que podamos crecer. Imagínense si Adán se hubiera comido la semilla, hubiera tirado la semilla, no hubiera habido fructificación, que es lo que significa otra palabra. Y dice que Dios vio que era bueno porque así Dios lo estipuló. También dice que Dios dijo que cada árbol dé semilla según su género, para que esa semilla fuera sembrada de alguna manera y el árbol fuera a crecer para que dé fruto, y ese fruto pudiera ser comible y pudiera satisfacer este deseo normal que hay en el ser humano por crecer y por alimentarnos. Así que hoy yo quiero hablar del poder de la semilla. Diga conmigo: el poder de la semilla. Tranquilo que no hablo de la semilla como dinero, hablo de la semilla, la cual yo te quiero explicar en esta noche, que causa en nosotros el crecimiento, que es la semilla de la palabra de Dios. El cristianismo se puede desviar si lo tratamos de comprender con nuestra mente carnal. La palabra debemos entenderla en nuestro espíritu, y nuestro espíritu la comunica la revelación a nuestra alma y nuestro cuerpo. Voy a repetir eso. La palabra no se puede comprender con nuestra mente carnal. Tú nunca vas a comprender la lógica de Dios, porque en Dios no hay lógica, en Dios hay revelación. Y tu mente no comprende cómo es que ocurre una revelación. Por eso que tú necesitas tu espíritu para comprender la revelación de Dios, y así tu espíritu comunica esa revelación, ese entendimiento, ese significado. Eso es lo que representa y lo que es a tu alma y a tu cuerpo. Y tu cuerpo y tu alma vivirán bajo el efecto de lo que tú descubras con tu espíritu. Hay gente que no está caminando como debería caminar en su cuerpo y en su alma, porque todavía su espíritu no ha descubierto la vida que hay en Cristo. No solamente Jesús vino a salvarnos del pecado, sino que Jesús vino a salvarnos, pero nos ha dado vida para que esa vida se fructifique en nosotros y podamos vivir en una nueva vida en Cristo Jesús. Hay mucha gente que se queda solo con la salvación, y eso es muy poderoso, muy bueno, muy satisfactorio, mucha alegría, causa mucho gozo. Pero no solamente nos podemos quedar con el perdón de pecados, que es ahí donde la iglesia se ha detenido, pero ahora tenemos que caminar en una nueva naturaleza. Pero esa naturaleza no va acorde con nuestra vida, sino con la vida que ahora reside en nosotros, que es la vida de Cristo en nosotros. Por eso Pablo dice: Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, por la cual tenemos que caminar y creer en ella. Y ahora, cuando tú tienes esa revelación en tu espíritu, no en tu mente, no en tu alma, sino en tu espíritu, esa revelación se imparte en tu alma, y tú comienzas a caminar y a disfrutar de acuerdo a lo que tú has recibido y has comprendido en tu espíritu. Hay iglesias que son carnales, no es porque tengan mucha carne ni porque sean gorditos, sino porque solo quieren comprender la palabra de acuerdo a lo que ellos comprenden en su mente.
Tú nunca podrás comprender a Dios con tu mente, porque tu mente es limitada, tu mente está llena de límites, es finita, no es infinita. Tú no puedes comprender la anchura, la altitud, la longitud, la profundidad de Dios con una mente tan limitada. Entonces tenemos que recurrir al único recurso que puede comprender a Dios a través del discernimiento, que es nuestro espíritu. Recuerda, vamos al Génesis. Tú fuiste creado a la imagen de Dios en tu espíritu. En tu espíritu no hay límites, en tu espíritu no hay circunstancias, en tu espíritu no hay nada que lo pueda limitar. Tu espíritu está creado a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, por eso necesitamos predicar el evangelio completo, para que nosotros podamos comprender que esto no es un evangelio carnal, emocional, sino un evangelio espiritual. Y tenemos que caminar en nuestro espíritu. Lo que sucede hoy en la iglesia, y me he quedado aquí solamente en la introducción, es que nuestra carne gobierna nuestro espíritu. Nuestra alma gobierna nuestro cuerpo, gobierna lo que somos. Y lo que somos debería gobernar lo circunstancial. Debería gobernar las cosas pasajeras. Pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que disfrutar esta vida de que somos y fuimos creados a imagen de Dios. Nosotros somos mucho más de lo que hemos descubierto hasta el día de hoy. Ahora, número 1, debemos tener una cosecha continua. Solamente podemos tener una cosecha continua cuando tenemos una siembra continua. Y me voy a explicar. Tú no puedes cosechar lo que tú no siembras. Si tú siembras corrupción para tu carne, segarás corrupción. Si tú siembras cosas circunstanciales, segarás cosas circunstanciales. Si tú siembras cosas eternas, segarás cosas eternas que permanecen para siempre. Mire lo que dice Malaquías 2:15. Quiero que usted me pueda comprender y tenga revelación en la palabra de Dios. Malaquías capítulo 2, verso 15. Hace una pregunta, dice: ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritus? Dice: ¿y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Entonces dice: guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Aunque aquí habla de otro término, solamente vamos a estar en base a lo que menciona del espíritu. Dios estaba buscando levantar descendencia espiritual. El plan original de Dios era tener varios hijos, no solamente uno. Dice que en él hay abundancia de espíritu. El plan y el diseño de Dios era conquistar la tierra a través de los espíritus que él levantaría de acuerdo a su imagen, de acuerdo a su semejanza. Lo que Dios anda buscando a través también hoy de la iglesia es levantar espíritus que les corresponden a él, a su imagen, volverle la imagen que han perdido los cristianos o los seres humanos. Dios no está buscando solamente iglesias para acumular personas. Dios está buscando iglesias que levanten espíritus, que levanten a las personas a su diseño original, que tengan conciencia de quiénes somos. Tú no eres una bolsa de carne que tienes esqueleto. Tú eres un espíritu que vives en un cuerpo con un propósito. Y el propósito de Dios es que tú te reproduzcas de acuerdo a lo que tú eres. Y tú eres un espíritu. Y Dios busca que tú te reproduzcas según lo que tú eres. Y en ti hay una semilla de Dios. ¿Cuál es la semilla de Dios? El espíritu que Dios te ha dado. Y nuestra misión es conquistar y levantar esa semilla en las personas, para que las personas entiendan quiénes somos nosotros. Nosotros no somos un cúmulo de ideas. Nosotros somos un espíritu que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, tú te tienes que comportar, caminar y pensar de acuerdo a lo que tú eres.
Entonces, si yo he dicho en la introducción que en nuestro espíritu no hay límites, en tu mentalidad no debería haber límites. Tu comportamiento no debería estar limitado porque tú no eres un cuerpo. Tú eres un espíritu que fuiste creado a la imagen de Dios, que reside y tiene un alma. Si tú le quitas el alma al ser humano, no tiene emociones. Por eso que el ángel no tiene alma. El ángel llega, puede matar a 150,000 hombres y no siente nada ni remordimiento, porque el ángel no tiene alma. Pero el ser humano fue creado para que sienta. Por eso Dios te dio un alma. No para que el alma te gobernara. No para que tú vivieras angustiado, triste, y que tú vivieras un día en gozo y que vivieras un día triste. No, no. Dios te creó para que tú vivieras constantemente en una convicción de quién es lo que tú eres. Entonces, lo que Dios anda buscando es levantar espíritus. Por eso nuestra iglesia Maranata y las que Dios levantará aquí en Panamá y las que ya está levantando aquí en Panamá, no son iglesias carnales, no son iglesias emocionales, no son iglesias que te prometemos lo que tú quieras escuchar para yo levantarte, que tú me aplaudas. Son iglesias que te hablamos a tu espíritu. Aunque tú no me entiendas hoy, tu espíritu me está entendiendo. Y yo no estoy hablando palabras carnales, estoy hablando palabras espirituales. Y hay personas que pueden decir amén y no entienden nada. Tranquilo, tu espíritu te va a comunicar esa revelación. Pero lo que quiero llegar es que no somos personas emocionales. Tú no puedes estar gobernado por tus emociones. Tú no puedes estar gobernado por tu cuerpo, si te duele, si está, no, tú tienes que estar gobernado por quien tú eres. Y quien tú eres tiene un carácter. Tú sabes el carácter que Dios tiene. Que Dios, viendo el caos, no se emocionó, sino que Él declaró lo que Él era. Así camina un espíritu. Un espíritu no es movido por viento de doctrina o por viento de cualquier cosa. Un espíritu tiene una convicción y un carácter. Y cuando enfrenta la circunstancia, la enfrenta desde el punto de quién tú eres. Tú nunca enfrentas una circunstancia desde un punto de derrota. Tú la enfrentas desde un punto de victoria. Porque ya tú eres más que vencedor en tu espíritu. Ahora tienes que transmitirlo a tu carne, a tu circunstancia. Entonces, ¿por qué nos angustiamos cuando vienen circunstancias? Cuando ya tú sabes que tú tienes la victoria. ¿A dónde tienes la victoria? En tu espíritu. Pero lo que pasa es que como no somos espirituales, y espiritual no es que tú hables en lenguas. Espiritual tampoco es que tú ores 10 horas. Espiritual es que tú sepas quién tú eres. Entonces, el plan original de Dios no era solamente tener un hijo. Aunque Jesús es el primogénito de Dios, el plan original era que de Jesús provinieran muchos hijos. Por eso también nosotros no levantamos evangélicos, levantamos hijos espirituales de Dios. Porque Dios está buscando hijos. Y no puede ser que cuando Dios venga a buscar a su iglesia encuentre mendigos y encuentre pordioseros en su mente. Porque la victoria de Satanás es encontrar una iglesia ignorante. Y estamos aquí comprometidos a capacitarte lo más que podamos para que tú entiendas quién tú eres y tú caminas de acuerdo al diseño que tú tienes por dentro. Número 2, Jesús es la semilla de Dios. El plan de Dios fue levantar muchos espíritus para que caminaran en la tierra y gobernaran esta tierra. Ya usted sabe la historia. Eva comió, Adán pecó, todos pecaron, todos fuimos condenados por el pecado de Adán. Pero Dios tenía guardada una semilla. Y la semilla que Dios tenía guardada es Jesús. Ahora, como no pudimos vivir bajo las circunstancias que Dios quería, como primordialmente Él lo estableció, ahora tenemos que vivir según el Espíritu y la semilla de Jesús. Por eso dice Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya.
esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. La gran guerra espiritual no es como la han planteado. La guerra espiritual es con lo que tú cargas por dentro. Satanás quiere vencerte por el Cristo que está dentro de ti. En la medida que tú reproduzcas más la imagen del Cristo en ti, en esa misma medida Satanás te hará la vida imposible para que tú no vivas a la altura de quien tú eres. En la medida que tú no conozcas esa realidad, esa imagen que está dentro de ti, Satanás no te hará nada. Si tú sales de aquí y vives bajo las circunstancias y te arropas con todo lo que han dicho el mundo hoy, con todo lo que ha salido en redes sociales, la noticia y todo, Satanás dice, lo tengo. Pero si tú sales de aquí dispuesto a tener una mentalidad diferente, de acuerdo a la realidad de quién tú eres, él dice, esa es una amenaza para mí. Y es una amenaza porque esa identidad tú se la puedes delegar a tu esposa, a tus hijos, y tus hijos a tus hijos, y los hijos de tus hijos a tus hijos, y se levantará una generación diferente. Lo que el diablo está tratando de evitar es que se levante una generación diferente, que tenga conciencia de quiénes somos. Porque la pelea es contra la simiente que él tiene, que él también tiene una simiente, y la simiente que tenemos nosotros. Dice Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Usted sabe por qué las promesas de Abraham no solamente son para los judíos. Y lo que voy a decir puede impactar a los judíos. Abraham nunca fue judío. ¿Cómo yo sé eso? Porque dice que la Biblia que Abraham era un gentil. Dice que adoraba dioses paganos y su papá era artífice de dioses paganos. Ahora, de Abraham Dios sacó un pueblo, pero Abraham no era judío. Y aquí la Biblia dice que las promesas que Dios le hizo a Abraham y a su simiente, ¿qué fue lo que Dios le dio a Abraham? En ti será bendita todas las familias de la tierra. Él no dijo solamente a los hebreos, solamente a los que son ultraortodoxos, él dijo a todas las familias de la tierra. Por lo tanto, entonces dice, no dijo y a las simientes, sino hablase de muchos, sino como uno, porque Dios siempre ve la generación y su espíritu como una sola persona. Por eso que somos un cuerpo en Cristo. No podemos llamar Maranata, otros se pueden llamar Asamblea, otro Iglesia de Dios, otros cuadrangulares, otros como se quieran llamar, pero es un solo cuerpo que Dios tiene. Yo antes pensaba que Cristo venía por una sola iglesia, y lo que estaba equivocado es que Dios viene por un cuerpo. Unos pueden predicar de una manera, otros pueden leer la Biblia de otra manera, pero somos un solo cuerpo. Dios no levanta colonias, Dios levanta un solo cuerpo. Aunque tenemos diferencias, no me diga usted que usted tiene una hermana y que usted no tiene diferencia con él, pero es su hermano. Y aunque usted tenga diferencias con su hermano, eso no quiere decir que por la diferencia que tiene no va a ser su hermano. Y la Biblia dice que hay amigos que son más hermanos que nuestros hermanos. Pero eso no quiere decir que aunque tu hermano no piense como tú, ese sigue siendo tu hermano. Bueno, aunque nuestros hermanos piensen diferente, son lavados por la sangre de Cordero si aceptan a Jesús como Señor y Salvador. Porque Dios ve todo este compendio como un solo cuerpo. Y la cabeza de todo el cuerpo se llama Jesús. Por eso nosotros tenemos que entender que Jesús es la semilla de Dios. En cada creyente está la semilla de Jesús. Lo interesante es que tú no vivas un cristianismo de acuerdo a tu precepto, que tú vivas un cristianismo de acuerdo a lo que Jesús es y fue. Lo que pasa es que nosotros queremos interpretar el cristianismo a nuestros gustos, así como la sociedad actual quiere interpretar su punto de vista como ellos ven la sociedad. Ellos dicen que nosotros hemos sido influenciados por las religiones y ahora vemos que la familia y que el matrimonio solamente son para hombre y mujer, pero ellos tienen otro punto de vista y ellos quieren descomponer lo que por mucho tiempo ha sido la institución más grande, que es la familia.
Pero lo que no saben es que ellos mismos también han sido influenciados por ideologías marxistas, ideologías que no debemos mencionar aquí, que también ellos han cambiado su forma de ser. Y ahora quieren implantar lo que ellos creen. Por eso en Estados Unidos hay un juicio a un pastelero porque se negó a hacer un pastel a un homosexual. Porque ellos quieren, o sea, ellos no quieren que nosotros impongamos nuestra vida, pero ellos sí no quieren imponer la de ellos. Y la gran guerra que hay es entre semillas: la semilla del diablo y la semilla de Dios. La grande guerra que va a venir para los últimos tiempos se llamará la guerra de la fe. ¿Qué tú crees y qué yo creo? Porque eso es lo que viene. Y tú tienes que estar firme en qué es lo que tú crees. Porque esto no se acaba aquí. Viene la gran tribulación. Hablaba con un hermano, viene la gran tribulación, nos vamos para el cielo, pero de nuevo venimos a la tierra y Satanás va a ser soltado. Y aún lo que habíamos creído podemos ser confundidos nuevamente por el diablo. Lea Apocalipsis. Sigamos en lo que estamos hablando. Primera de Pedro 1:23. Dice, siendo renacidos. O sea que ya tú naciste, pero fuiste renacido. Dice, no de simiente corruptible, algo que se corroe, que se corrompe, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso es necesario una iglesia de la palabra, para que tú seas renacido y para que tú vivas de acuerdo a la palabra de Dios que permanece para siempre. Lo que permanecerá para siempre, mi hermano, no es mi consejo, es el consejo de Dios. Lo que te sostendrá a ti para siempre no es lo que diga el pastor, no es la mano que te coloque el pastor, es la palabra de Dios. Necesitamos una iglesia de la palabra, no una iglesia emocional, no una iglesia que anda buscando profetas que le estén profetizando las cosas que ellos quieren. Una iglesia que viva de acuerdo a la palabra de Dios, porque tú eres renacido y solamente podrás mantenerte a través de lo que Dios ya ha establecido en su palabra. Por eso que yo me limito a solamente predicar lo que Dios ha dicho. Primera de Juan 3:9, verso que usted conoce. Todo aquel que es nacido de Dios. Pero ¿cómo es nacido de Dios? Cuando Dios imparte de lo que Él es a tu vida. Por eso yo siempre digo, y lo seguiré diciendo, que si el evangelio no te cambia, tú no fuiste impactado por el evangelio. Hablamos el domingo que el evangelio es poder para cambiar. Y si tú vienes a la iglesia y no hay ningún cambio en tu vida, estás perdiendo tu tiempo. Es como aquel joven que va a la escuela y pasa los exámenes pero no aprende nada. Si yo te pregunto qué fue lo que la profesora te enseñó en estudios sociales cuando tú estabas chiquito, ¿qué tú te vas a entender? ¿Qué tú te vas a acordar? Ni te acuerdas. Porque hay algunos que la escuela pasó por ellos ni pasaron por la escuela. Así mismo es en la iglesia. Vienes a la iglesia, escuchas al pastor, 3, 4 amenes y te conformas con eso y no entiendes ni papa. Y no hay transformación. Porque no tratamos de entender la palabra de Dios con nuestro espíritu. Eso va a costar. Porque yo comprendo que si tú has vivido 40 años en la carne, no es que de la noche a la mañana tú vas a comenzar a ser un santo y vas a comenzar a tener alitas y vas a volar en el espíritu. Te va a costar desconectarte de los 40 años que viviste. Por eso que yo prefiero, no es que lo estoy echando, pero yo prefiero gente que no conoce el evangelio a gente que ya conoce supuestamente el evangelio. Porque se sientan aquí no a escuchar la palabra, a juzgar todo lo que sale del púlpito. Porque ellos ya tienen un conocimiento establecido de lo que ellos creen que es el evangelio. Ay, pastor, ¿y por qué aquí no se ministra? ¿Quién te dijo que no se ministra? ¿Qué es para ti ministración? Ay, que me llama al frente y que me ponga la mano y que yo caiga. Tú no sabes que aquí ministramos con la palabra de Dios.
Lo que yo estoy haciendo es lo que hace un doctor cuando abre un cuerpo con un bisturí y lo está operando por dentro. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Dice que la palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu y desciende aún los pensamientos del corazón y va hasta las coyunturas. ¿Qué es mejor, que yo te masajee o que la palabra te penetre tu vida? Eso es la diferencia entre una iglesia carnal, emocional, y una iglesia de la palabra de Dios. Primera de Juan 3:9: todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Ahí no dice porque la doctrina permanece en él, porque lo que dijo el pastor permanece en él. La simiente de Dios. ¿Y quién yo te dije que es la simiente de Dios? A ver, ¿cuál fue el punto que yo dije anteriormente? Que la semilla es... Están reprobando. Están como en 2.9. Yo dije antes que la semilla de Dios es Jesús. Y ahora dice la palabra que la simiente de Dios, y la simiente, la semilla, permanece en él. O sea que, ¿qué permanece en ti? La semilla que es Jesús. La semilla que es Jesús permanece en ti. Por lo tanto, tú no practicas el pecado porque tú naciste de Dios, porque la semilla de Dios permanece en ti. Usted sabe cuando usted va a una casa y que le dicen tumbe la pared y la pared está dura de tumbar. Así siento yo hoy. Mazo, ¡pum! Y nada cae. Voy de nuevo. Juan 12:24. Tranquilo que aquí hay fuerza y resistencia para pegarle 3, 4, 5 veces. Dice la palabra, Juan 12:24: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Aquí entramos en una parte donde el cristiano no le gusta. La única manera, oye esto, que tú puedes vivir la vida de Jesús en ti, es que tú estés dispuesto a morir a tu propia vida. Es la única manera, porque no hay dos vidas. No es que tú eres mitad diablo, mitad Dios. No es que el cristiano puede ser poseído por un demonio. Puede ser influenciado, pero si tú tienes al Espíritu Santo, tú no puedes ser poseído por un demonio. Y si estás endemoniado, lamentablemente tengo que decir que no eres cristiano. Voy a decir como Gigi Ávila: sonríe que Cristo le ama. Eso sí me gusta de los pentecostales. Dice: de cierto que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. En sentido es que si tu vida no muere, el fruto de la semilla que va a reproducir en ti la vida de Jesús no puede nacer en ti. Por eso que ya no nos mandamos. Ya nuestra vida no es nuestra. Ahora, si tú quieres tu vida, dile al Señor: no quiero que tú me mandes, renuncia al cristianismo y te vas y goza tu vida. Por eso que esto es voluntario. Esto no es que yo tengo que obligarte, pasa, te vas para el infierno, pasa, mira, no. Si tú quieres y quieres aceptar a Jesús, quieres un cambio en tu vida, tú puedes pasar y aceptarlo. Porque el único que convence de pecado, justicia y de juicio se llama el Espíritu Santo. Y si el Espíritu no ha podido tocarte para que tú te arrepientes, yo no lo puedo hacer. Esto no es que vamos a reproducir réplicas y todos los domingos hay que pasar 50 y todos los domingos hay que pasar... No. Esto es que nazcan de acuerdo a la semilla que Dios planta en ellos. Por eso que yo cuando oro por las personas que están aceptando eso, yo digo: Padre, que la semilla que ha sido implantada no regrese vacía, sino que cumpla el propósito por el cual fue enviada. Yo siempre digo eso en la oración, porque yo sé de lo que yo estoy hablando.
Voy a otro verso más difícil. Si no entendió este del trigo, este está más difícil. Primera de Corintios 15, 36 al 38. Déjeme tomar agua. Dice, Primera de Corintios 15, 36 al 38. Necio. ¿Por qué? Porque había una pregunta de que en qué cuerpo, o sea, había una sección, déjeme explicar un poquito, había una sección en los Corintios que no creía en la resurrección de muertos. Entonces, había unos hermanos que debatían y estaban preguntando que con qué cuerpo íbamos a resucitar, con este o con otro. Entonces Pablo le dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino mueres antes. Y lo que tú siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de grano. Pero Dios le da cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Esto se aplica hasta para con tu cuerpo. Tú sabes que cuando tú mueras y tú resucites, sea que Cristo venga o que tú seas resucitado, tú no vas a tener ese cuerpo. Disculpe mi hermana por tomarla de ejemplo, pero como usted la conoce, no es como la van a conocer después que Dios le dé un nuevo cuerpo. No te vas a parecer a lo que tú eres. Dice la Biblia que Dios le da a cada semilla un cuerpo nuevo. Y si esto lo podemos aplicar para con nuestro cuerpo, o sea, cuando tú mueras, el hermano Luna va a recibir un nuevo cuerpo. No va a ser el Luna como nosotros conocemos. Y para que eso ocurra, él tiene que morir físicamente. Ahora, ¿cuánto más para nuestro espíritu? Si tú quieres nacer de nuevo, tienes que morir a tu vida para que Dios te dé la vida de Jesús en ti. Van como en 3. Voy de nuevo. Como tú te ves físicamente, no es como te vas a parecer cuando tú te resucites. Así que píntate todo lo que tú quieras de cabello. Hazte todos los cambios, que tú vas a tener un cuerpo nuevo. Ahora, si eso es para la resurrección de cuerpos, ¿cuánto más será para la resurrección en nuestro espíritu? Si para que tú tengas un cuerpo nuevo tienes que morir físicamente, no hay nada que te lo evite, a menos que Cristo venga cuando estemos vivos. Pero de todas maneras, nuestro cuerpo tiene que quedarse aquí en la tierra. Vamos a ponerlo un poquito más fácil. Jesús, para que Jesús pudiera traspasar las paredes, Él tuvo que morir en su cuerpo, para que Dios le diera un cuerpo nuevo. Hermano, esto no ocurre si no morimos, sea espiritual o sea carnal, sea físicamente. Mira lo que dice otra versión. Dice, pero alguien podría preguntar, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpo tendrán? Qué pregunta tan tonta, dice Pablo. Cuando pones una semilla en la tierra, esta no crece y llega a ser una planta a menos que muera primero. Cuando tú pones una semilla en la tierra, la planta no nace de una vez. La semilla tiene que morir, y ese morir le abre y sale de la muerte una vida. Así que no hay cristianismo sin cruz.
fuego. Pero Adán no se atrevió a acercarse. Así que la única manera que tú puedes ser un cristiano eficaz es que tú mueras a tu yo. Que tú mueras a tu vida, hermano. Esto no se puede hacer viviendo nuestra propia vida. Trata de hacerlo y te irá mal. ¿Por qué? Porque tu vida no puede soportar el propósito de Dios. Se requiere una vida sobrenatural para que pueda vivir un propósito sobrenatural. Que tú puedas llegar a alcanzar lo que Dios tiene preparado para ti. Ahora, Dios quiere usar nuestra semilla. ¿Y cuál es nuestra semilla? Nuestro talento, tiempo y dones. Dios quiere agarrar tu cuerpo como una excusa para Él cumplir su voluntad aquí en la tierra. La única manera que Dios se pueda revelar aquí en la tierra es agarrando un cuerpo humano y manifestándose a través de Él. Por eso somos importantes. Dios quiere, necesita de hombres y mujeres que se deben utilizar por Él para que Él pueda manifestarse a través de ellos. El importante es quién está dentro de nosotros, no somos nosotros. Por eso Pablo dice, somos simples barros, vasijas de barro que tienen un tesoro dentro. ¿Y cuál es el tesoro? El Espíritu, la semilla de Dios. Es Jesús. Por eso, hermano, yo te digo, siembra tu tiempo. Dedícate a que tu vida sea para el uso de Dios. Tienes un talento particular, tienes un don particular, siémbralo a Dios para que Dios lo utilice a beneficio de su plan. Por eso la Biblia dice que Pedro era pescador de peces y Dios lo convirtió en pescador de hombres. Pedro sabía remendar las redes, Pedro sabía tirar las redes, Pedro sabía cuando había una abundancia de pecado y cuando no había abundancia de peces. Pedro sabía en el lugar que tenía que hacer. Así que Pedro era un experimentado en el mar. Y Dios utilizó todo ese conocimiento para ahora utilizarlo para el reino de Dios. Por eso dice la Biblia en Génesis 22:18: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Dios está buscando a hombres y mujeres que puedan entregar su propia vida a beneficio del reino de Dios. Dios quiere tu boca, Dios quiere tus manos, Dios quiere tus pies para utilizarlo para llevar el evangelio. Tenemos que estar disponibles para con Dios. Por eso que esto no es una obligación y Dios no obliga a nadie. Dios es un caballero. Y si tú estás dispuesto a cumplir la voluntad de Dios, Dios va a utilizar todos tus miembros de tu cuerpo para que tú puedas llevar la gloria de Dios a los confines de la tierra. Por eso que yo no me menosprecio a mí mismo. ¿Por qué? Porque yo soy un instrumento de Dios para hacer la voluntad que Él me ha enviado. Tú no te menosprecias a ti mismo, porque tú eres el instrumento que Dios decidió utilizar para que su palabra corriera por todo este país. No podemos menospreciarnos, pero a la misma vez tenemos que reconocer que somos simples instrumentos. Tenemos un mensaje que no es nuestro. Tenemos un remitente que es Dios y tenemos a los destinatarios que son las personas que Dios quiere que le lleguemos al mensaje. No tenemos el derecho de cambiar nada del mensaje. No tenemos el derecho de hacernos coautores del mensaje. El autor se llama Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Somos el mensajero del mensaje. Llevamos el mensaje a otros. Meditaba yo en un mensaje que di hace algunos años atrás y decía en el mensaje: ¿por qué tú y yo fuimos transformados? Porque hace algunos años recibimos el evangelio puro. Si no, no estuvieras aquí. ¿Y por qué queremos predicarle otro evangelio a las personas que no fue el evangelio que nos cambió a nosotros? Si agarráramos el mismo evangelio que nos cambió a nosotros y lo predicamos tal cual y como se nos entregó, el homosexual cambiaría, la lesbiana cambiaría, el borracho dejaría de tomar, el drogadicto dejaría de drogarse y las personas serían cambiadas. Pero hoy menospreciamos al destinatario. Hoy solamente le predicamos a quien nosotros queremos y como queremos, y cambiamos el mensaje a nuestro modo. Y eso no fue lo que nos cambió a nosotros.
Yo sé el evangelio que me cambió, que a los 12 años me dieron que Jesús era mi Salvador y yo lo creí en mi corazón y hasta el día de hoy no me ha fallado. Entonces, ¿cómo yo me voy a atrever a predicar otro mensaje sabiendo que el único mensaje que me salvó se llamó Jesús? Es la simiente de Jesús en nosotros lo que va a cambiar a las personas. No te atrevas a predicarle otra cosa que no es el evangelio de Cristo. Saca de la simiente que está en ti. Hay muchos recursos, hay muchos talentos, hay muchas capacidades que Dios ha puesto dentro de nosotros para que le podamos predicar el mensaje. Sea que tú lo prediques de una forma o sea que yo lo predique de otra, el mensaje tiene que seguir siendo el mismo. Hay gente que personaliza el mensaje. Hay otra gente que le pone su estilo al mensaje, pero no cambia el mensaje. Hay gente que sabe cómo hablarle a otras personas que yo no les sé hablar, pero sigue siendo el mismo mensaje. Yo no puedo ir a África a hablarle a una tribu africana porque yo no sé hablar el idioma de ellos, pero yo tengo el mensaje y yo puedo buscar un intérprete que le diga el mismo mensaje en su propio idioma. Pero ¿cómo es que esto sucede? Cuando sabemos que tenemos la simiente de Jesús. Todo lo que tú haces para tu espíritu, tú lo vas a cosechar. Esta palabra que estamos predicando, a su tiempo vendrá la cosecha. Y tú te darás cuenta el testimonio y el poder, lo poderoso que Dios va a hacer con nosotros. ¿Por qué? Porque hemos estado sembrando la palabra de Dios. Y vendrá la cosecha para las cosas espirituales. Y vendrán los talentos, y vendrán los propósitos, y vendrán los dones, vendrán los llamados. ¿Por qué? Porque hemos estado sembrando para lo espiritual. No hemos estado sembrando emociones, no hemos estado sembrando palabras emocionales, hemos estado sembrando palabras espirituales. Y a su tiempo cosecharemos una generación de personas espirituales. No nos cansemos pues de hacer el bien. No te canses de predicar ese evangelio que incomoda. No te canses de predicar ese evangelio de santidad. No te canses de predicar ese evangelio que a la gente no le gusta escuchar. ¿Por qué? Porque ese es el único evangelio que puede cambiar a las personas. El espiritual. Pero como queremos que la gente venga, ahí vamos a predicar solamente del amor de Dios. Y no importa si estás en fornicación en tu vida, ven a la iglesia y sirve y toca y canta y haz todo lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Cuando es verdad, Dios te ama, pero el mismo amor te exige una santidad en tu vida. Y no importa si nos quedemos sin músicos, sin servidores, pero aquí vamos a tener personas santas. ¿Por qué? Porque estamos sembrando palabras espirituales. Y todo lo que no es de Dios, Dios lo va a remover. Todo lo que quiere seguir viviendo en pecado, Dios lo va a remover.
Todo lo que no quiere cambiar, a su tiempo vamos a cegar. Esto no es cosa de hombre, esto es cosa de Dios. Pero no puede ser que los cristianos no sepan vivir una vida espiritual. Y dice el verso 10: así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. ¿Por qué? Porque hay gente en la iglesia que está perdida. La gente cree que el don los va a salvar. La gente cree que lo más importante es el talento que tú tienes, que Dios te lo dio. Y está bien, tú puedes venir aquí arriba y cantar como un ángel. Pero cuando te vas ahí abajo y no vives una vida de santidad, estás perdida o estás perdido. Tú puedes venir y servir en la puerta y tienes un don y una capacidad de simulación, pero por dentro de ti tú sabes que estás viviendo una vida en pecado. Y eso no se puede simular. Entonces, yo cuando me convertí, yo no dije, yo no voy a estar ahí sentado por 30 años y voy a ser siempre el mismo. Yo voy a estar ahí sentado, pero yo voy a cambiar. Así que yo me dejo cambiar por Dios. Y no hago lo que quiero, no hago lo que yo pienso, hago lo que Dios quiere que yo haga. Y Dios quiere que sembremos nuestra vida para las cosas espirituales. Dios quiere que siembres tu talento para las cosas espirituales. Dios quiere que siembres tu vida en oración, orando unos por otros. Dios quiere que prediques el evangelio sembrando la palabra de Dios. No importa quién te reciba, no importa quién te rechace. Nosotros no predicamos para que la gente nos reciba, para que la gente nos rechace. Nosotros predicamos por obediencia a Dios. Y puede que hayan 5 o hayan 1000, predicamos el evangelio de Dios. Así que en la oportunidad que tengamos, hagamos el bien. Pero ¿qué bien tenemos que hacer? Sembrar para nuestro espíritu. Y viene un tiempo, y termino, de aceleración de nuestra cosecha. Todo esto que hemos sembrado por años, vendrá un tiempo donde cosecharemos las cosas espirituales. Tú no te vas a quedar en la misma posición ni en la misma identidad que tú te encuentras hoy. ¿Por qué? Porque tú has sembrado para lo espiritual. Tú has sembrado ayuno, tú has sembrado fe, tú le has creído a Dios por años y años. Y viene un tiempo donde Dios va a acelerar la cosecha espiritual. Donde tú vas a ver las capacidades, donde tú vas a ver el propósito acercarse. Yo le decía a un joven que cuando yo llegué a la iglesia, yo no era el más talentoso. Habían jóvenes que predicaban brutal. Y por causa de que no tenía muchos talentos y dones, me metí más a lo espiritual y desarrollé carácter. Porque el carácter sostiene tu talento, el talento no sostiene tu carácter. Y habían jóvenes que tenían unción más que yo, tenían carisma más que yo. Yo era el líder de los jóvenes y ellos hablaban y todos los jóvenes iban para allá. No tenía talento, no tenía gracia, pero todo eso vino después de yo sembrar mi vida en lo espiritual. Tú verás la cosecha en tu espíritu de lo que tú has sembrado en tu obediencia. Esto no es emocional. Esto no despeluca a nadie ni tira a nadie al suelo. Pero esta es una firmeza con la que te estoy hablando. Y ahora, y vienen muchas cosas más. Yo estoy viendo la cosecha de lo que yo sembré por años. Ahora pueden invitarme a predicar y la unción cae. ¿Por qué? Porque yo sembré una vida en obediencia a Dios. Tenemos que tener cuidado a las personas que tienen mucho talento y mucho don, porque desarrollan su espiritualidad a base de su talento y su don. Y creen que porque saben hablar, entonces ellos tienen la gracia de Dios. Y necesariamente el hecho de que tú sepas hacer algo no necesita que Dios te va a respaldar por eso. Tú tienes que tener el respaldo de Dios antes de manifestar tu don, antes de manifestar tu gracia. Levíticos 26, 3 al 5. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra,
yo daré vuestra lluvia a su tiempo. Yo os daré vuestra lluvia a su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro fruto, vuestro pan, hasta saciaros, y habitaréis seguro en vuestra tierra. Eso lo dijo Jehová. Dice Isaías 30, 21 al 23. Y yo declaro esto para tu vida. Y declaro esto para la iglesia Maranata Este. Dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que digan: este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni pongáis, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces profanarán la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas en oro, y las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, y les dirás: entonces dará el Señor lluvia a tu sementera, cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante. Y dice: tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espacios de ceas. Dios nos está prometiendo un aceleramiento para las cosas espirituales. Y termino con esto. Amós 9:13. He aquí vienen días, dice Jehová, en el que ara alcanzará el segador, el pisador de las uvas al que lleva la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Si tú siembras tu vida para las cosas espirituales, Dios nos ha prometido que viene una lluvia para nosotros. Y esa lluvia hará que produzca la tierra, la cual tú has estado sembrando por mucho tiempo, el árbol. Y el árbol dará fruto, y tú comerás del fruto que tú has sembrado. Yo te hablo, Maranata Este, como un mensaje profético. Que estos más de 5 años que tienen aquí ustedes oyendo la palabra de nuestro Padre Espiritual y de los pastores que han venido a esta iglesia, ninguna palabra caerá a tierra. Y no fueron palabras emocionales, no fueron palabras de hombre, fueron palabras por Dios. Y lo que hemos experimentado en esta iglesia, aunque no lo estamos viendo hoy, pero lo estamos viendo en el Espíritu, vendrá un tiempo donde la lluvia caerá sobre esta tierra, y todo lo que hemos sembrado en el mundo espiritual, todo lo que hemos orado, todo lo que hemos creído, todo lo que hemos, Señor, decretado, todo lo que hemos sembrado en nuestro espíritu, creyendo, Padre, no siendo carnales, no siendo emocionales, no siendo personas, Padre, que se dejan mover por todo viento de doctrina, sino personas que están constantes creyendo tu palabra. Vendrá la lluvia para esta iglesia. Yo declaro que viene una lluvia temprana y tardía para esta iglesia. Yo declaro que las puertas se abren en el Espíritu. Yo declaro en el nombre de Jesús que todo lo que hemos sembrado con lágrimas lo cosecharemos con alegría. Yo declaro en el nombre de Jesús, Señor, que tú vienes para esta iglesia y que vamos a cosechar un nuevo tiempo para esta iglesia, un tiempo profético y apostólico para esta iglesia, un tiempo donde tú marcarás, Señor, a esta iglesia, y tú marcarás una nueva generación aquí en Panamá Este, en el nombre de Jesús. Porque hemos estado sembrando palabras espirituales, hemos estado orando oraciones proféticas, hemos estado declarando palabras, y Dios será movido por causa de nuestra siembra con Dios. Por eso, iglesia, no te desanimes. No te desanimes, sigue creyendo en la palabra que Dios ha declarado. Sigue creyendo en el Espíritu, que aunque tú no sientas nada, aunque tú no te despeluques, aunque tú no sientas la corriente en tu espalda, tú sigues creyendo en la voz profética y sigue creyendo en la palabra espiritual, que a su tiempo vas a cegar. Y eso va a provocar un aceleramiento en nuestra cosecha, un aceleramiento para nuestros ganados,
para nuestros frutos, para la abundancia que viene para compartir con otros. Lo que Dios ha estado probando en nuestro corazón para ver si hemos sido fieles. Y si tú has sido fiel en lo poco, Dios va a ser fiel y te pondrá en lo mucho. Si tú has sido fiel oyendo la palabra martes, jueves y domingos, cuando venga la abundancia, tú vas a ser uno de los que estarán en la lista para repartir lo que Dios tiene preparado. Este camino no es un camino de rosas, es un camino de resistencia. Y aunque muchas veces el diablo nos ha hablado que abortemos, que no sigamos creyendo, que no sigamos confiando, que dejemos todo a un lado porque Dios no va a cumplir su palabra. Tengo noticias para el reino de las tinieblas. Dios va a acelerar su palabra. Dios va a traer una aceleración profética como nunca antes en la historia. Y veremos la salvación en esta iglesia. Y veremos conversiones espirituales en esta iglesia. Y veremos sanidades, milagros y prodigios. No lo digo como una emoción para que usted aplauda. Lo digo con una convicción que es lo que vamos a ver en los próximos días. ¿Por qué? Porque hemos estado sembrando en lo espiritual. Y si sembramos en lo espiritual, vamos a cosechar en lo espiritual. Yo no sé, ni tampoco soy responsable de iglesias que han sembrado en la carne. Ellos son responsables de lo que van a cosechar en la carne. De nosotros somos responsables de que seguiremos sembrando en lo espiritual. Y la iglesia viene una cosecha poderosa. Por eso necesitamos discípulos. Discípulos. Verdaderos discípulos. Para que pueda ayudarnos a todos nosotros a poder culminar esta carrera y discipular a otros. Cierre sus ojos e incline su rostro.